estadística de nivel sexto. Allí te encontrarás con 5 videos que te explicarán lo que tú debes de haber aprendido. Soy Ángela Matt y vengo haciendo una socialización de las actividades en matemáticas propuestas por el megaportal Colombia Aprende. Entramos al megaportal, grado séptimo, área matemáticas. Tomamos el derecho básico del aprendizaje número 10 y el objeto digital de aprendizaje, identificación de una variable cuantitativa de datos agrupados. Entramos a desarrollo y abrimos la actividad número 1. Caracterización de variables cuantitativas para datos agrupados. Marca con una X las preguntas que dan como respuesta un dato cuantitativo. Recuerda que los datos cuantitativos preguntan por cuánto y cuánto viene de cantidad, es decir, son aquellas que nos dan valores numéricos. ¿Cuántas personas visitaron el museo hoy? ¿Cuántas horas estudias por semana? ¿Cuál es la presión arterial del paciente de la sala 3? ¿Qué prendas de vestir es la que más te gusta? ¿Qué animal es tu mascota favorita? Muy bien, ya chequeaste cuáles pueden ser preguntas a las cuales su respuesta es o no numérica. Las que son numéricas las vas a marcar con X. De esta manera podemos saber en números cuántas personas visitaron el museo, cuántas horas estudias por semana y cuál es la presión arterial del paciente de la sala 3. Recuerda que la presión arterial siempre se da 80-120, 90-130 y de acuerdo a los valores que se dan, aunque son 2, pues se sabe si el paciente tiene alta o baja la presión. Muy bien, prendas, pues hay muchas y se tienen que describir y mascotas, pues también hay muchas y debes describirla. Ahora te invito a que escribas 2 ejemplos de variables cuantitativas. Piénsalo. Pausa el video. Muy bien, yo te propongo estas 2. ¿Cuál es el sueldo de un empleado de la empresa TQC, por ejemplo? ¿O cuál es tu estatura? Muy bien, ¿cuáles pensaste tú? No necesariamente son las mismas, pero se vale que sean preguntas que tengan como respuesta un valor numérico. Ahora escribe con tus propias palabras el concepto de variable cuantitativa. Pausa el video y tómate un tiempo necesario y prudente para poder resolver esta inquietud. Muy bien, la variable cuantitativa es aquella que se expresa mediante un número. Puede que con tus palabras no haya quedado exactamente igual, pero el concepto y la idea sí. Ahora bien, nos dan el siguiente ejemplo. Dice, observa los 2 ejemplos que van a ayudarte a identificar y diferenciar datos no agrupados de datos agrupados. En el primer ejemplo, nos dan notas de 20 niños de un salón de clases en una escuela particular. Ahora, me dan los datos de cuáles fueron las notas que sacaron estos niños. Observa que como me las dan, no son datos agrupados porque me están dando cada uno de los valores. Ahora, cuando vamos a hacer los datos agrupados, hallamos los intervalos. Los intervalos se los van a dar por ahora. Más adelante les enseñaré cómo sacar los intervalos y saber cuántos intervalos se deben de hacer. De 0 a 2, entonces miro cuántos números tengo. 0, 2, 2, 1, 2, 2 y 1. Al contarlos nos da una frecuencia de 7. Y de 3 a 5 tenemos 13 datos. ¿Listo? Ahora sí, recuerda que la medida de cada intervalo se le denomina ancho del intervalo o tamaño del intervalo. Todos los intervalos deben de tener la misma longitud. El número de intervalos usados para agrupar los datos se escoge de acuerdo con la cantidad de datos, la experiencia del investigador y algunas características especiales
que presentan los datos. Como son tantas las variables que hay que tener en cuenta para saber en cuántos intervalos vamos a agrupar nuestros datos, por ahora les iré dando la cantidad de datos. También existen fórmulas que permiten escoger el número de intervalos y más adelante podremos trabajarlos. En este caso, el docente dará el número de intervalos que se usarán en cada ejercicio. Retomamos la tabla y vamos entonces a responder la siguiente inquietud. ¿Cuál es el valor mínimo del conjunto de datos? Entonces me voy a los datos no agrupados, que es el conjunto de datos. ¿Cuál es el valor más pequeño? Muy bien, el 0. ¿Cuál es el valor máximo del conjunto de datos? Conjunto de datos no agrupados, ¿cuál es el valor máximo? El 5. ¿Cuántos intervalos se usaron para agrupar los datos? Entonces vengo a intervalos y observo que hay 2. Muy bien, entonces nuestras respuestas observa que coinciden con lo que es correcto. Ahora, ¿cuál es el límite inferior del primer intervalo? Los intervalos tienen dos elementos principales, límite inferior y límite superior. El límite inferior es el número que está más a la izquierda y el número que es el límite superior es el que está a la derecha. De esta manera, por ejemplo, en el intervalo 0, 2, el límite inferior es 0 y el límite superior es 2. Entonces, ¿cuál es el límite inferior del primer intervalo? 0. ¿Cuál es el límite inferior del primer intervalo igual al dato? El valor del límite inferior del primer intervalo es igual al dato menor. Entonces observemos, el dato menor era 0 y el intervalo menor era 0. Entonces este límite inferior del primer intervalo con el mínimo valor que es 0 son iguales. Sí. ¿Cuántas unidades mide cada intervalo? Entonces vamos a hacer la cuenta. 2 unidades. Listo. Ahora consideremos este segundo ejemplo. Observa que acá ya tengo más intervalos. Los tengo agrupados en 3. Tengo acá el listado de los datos no agrupados y me dice que las edades, que estos datos son las edades de 15 estudiantes de ingeniería de la Universidad QTC. Estudiantes entre 19 y 21 años hay 5, entre 22 y 24 años hay 8 y entre 25 y 27 años hay 2. Muy bien. El conjunto de datos está ordenado con respecto a algún criterio o característica. Observa que nos están diciendo que son edades de estudiantes de ingeniería de la universidad, ¿cierto? Pero no de cualquiera, sino de la QTC. Entonces, sí tienen un criterio y es con respecto a las edades de los estudiantes de ingeniería de la universidad QTC, porque podría ser de otra facultad. En este caso estamos hablando de ingenierías. Me piden ordenar los datos de forma ascendente. Para eso es bueno que recordemos el concepto de tricotomía. Tricotomía dice que los números se pueden organizar o comparar como menores, iguales o mayores. Entonces, cuando a nosotros nos piden ordenar los datos de forma ascendente, es de menor a mayor, asciende, crece. Entonces, el más pequeño al más grande. Eso implica que tengo que copiar también los que son iguales, porque no puedo tener menos datos de los que me dieron en la información inicial. En este caso serían 15 datos. Por lo tanto, los datos organizados son 19, que es el menor, 20, como se repite 2 veces, escribo 20, 20. 21 se repite 2 veces, 21, 21. Observa que voy avanzando hacia el mayor, pero los que son repetidos también los escribo cuántas veces se repiten. Observa que el 22 se repite 4 veces, entonces 22, 22, 22. El 23 se repite 2 veces, el 24 2 veces, el 25 y el 26. Cuenta la cantidad de datos que hay acá. Si no te coinciden con los que te dieron en el ejemplo, que son 15, alguno te debe estar faltando. Muy bien. Ahora, ¿cuántos intervalos se usaron para agrupar los datos? Observa que en esta columna de los intervalos tenemos 3.
Muy bien. ¿Cuál es el límite inferior del primer intervalo? Entonces, el límite inferior, recuerda que es el número que está a la izquierda después del corchete. Sería 19. ¿El valor del límite inferior del primer intervalo es igual al dato menor? Sí. Observa que esto se vuelve algo que es recurrente y que lo observamos también en el ejemplo anterior. Por lo tanto, cuando vamos a comenzar con los intervalos, nuestro primer dato va a coincidir con el límite inferior del primer intervalo. Hasta luego, nos vemos en otro encuentro de conocimiento y recuerda darle like o manito con pulgar arriba a este video. Déjame tus comentarios. Me puedes seguir en las redes sociales y me encuentras en YouTube como Ángela Math, en Facebook en la página Ángela Math y en Instagram como Ángela-Math-.